pensar en cuál es la vida útil que vamos a tener sobre un activo que vamos a poseer dentro de la empresa y que lo vamos a tener un buen tiempo dentro de ella, ¿no? Entonces eso nos lleva a tener que revisar qué vida es la que le vamos a dar dentro de la empresa, cuánto tiempo nos va a producir. Pero ahí es donde vienen las primeras discusiones, ¿no? Porque hay muchos que dicen, muy bien, yo tengo la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto a la renta me da unos porcentajes, ¿no?, de depreciación y sobre eso determinaré mi vida útil. Y comienza la primera pelea, ¿no?, entre la parte contable y la parte tributaria. Uno de los temas es esta evaluación de la vida útil y a veces la llevamos a la parte tributaria. Y nosotros lo que tenemos que aprender a diferenciar es que un tema es el tema contable y otro tema es la parte tributaria. ¿Y esto por qué lo menciono? ¿Por qué lo toco? ¿No? Porque sencillamente nosotros como contadores lo que buscamos es el resultado real de la empresa. Yo no busco cuánto voy a pagar de impuesto. El impuesto será una liquidación que haga yo posterior. Pero a mí lo que me interesa es el resultado que está obteniendo la empresa. ¿Cuál es su verdadero resultado? ¿Está ganando? ¿Está perdiendo? ¿En qué situación se encuentra? Pues eso lo tendré con mi estado financiero, pero para ello yo debo de darle información correcta. Y si yo voy a darle información incorrecta, lógicamente que el resultado que obtenga no va a ser el correcto, ¿no? Entonces, si yo voy a trasladar mayor gasto que no me corresponde a mi estado de resultados, lógicamente que voy a tener una menor utilidad, ¿no? Y si traslado menos gasto, estaré, ¿no?, obteniendo una mayor utilidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como le digo, es mucho que siempre nos vamos a lo que es la ley del impuesto a la renta y lo tomamos como que es la obligación ya que tenemos que tener nosotros para poder hacer la contabilidad, y no es así. La parte contable tiene su norma, que es la norma internacional de información financiera, la cual se maneja y que ya venimos escuchando que hay dos normas dictadas ¿no?, por el IASB, que es la norma mayor, la NIFUL, ¿no?, que es la que sirve para las empresas mayores, ¿no? Y también tenemos una NI para pymes, que nos facilita el preparar también nuestros estados financieros en base, ¿no?, a un estándar, y con lo cual podemos entrar a muchas calificaciones sin necesidad de que nos estén haciendo una evaluación mayor, ¿no? Porque presentamos información ya estandarizada. Y esa información, cuando hablamos de normas internacionales de información financiera, es que nos referimos a información que la damos a nivel mundial, que la damos y que nos la dan. Porque hay que recordar que la información que nosotros preparamos en base a nuestros estados financieros, ¿no?, nosotros la presentamos a nuestros clientes, la presentamos a quien queremos que nos evalúe para que nos dé crédito, ¿no? Y a veces puede ser interno como externo. Y no existe una diferencia en preparar los estados financieros así para el externo o el interno. La norma internacional en eso ¿no?, es globalizada, es a nivel mundial. Caso contrario es lo que pasa cuando hablamos del impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene sus tasas, ¿no? Tiene su tasa, tiene sus techos en algunos tipos de gastos, límites, techos o límites, como queramos llamarle, ¿no? ¿No? Y tenemos también los gastos que son deducibles de acuerdo al concepto. Entonces, pero eso en cada país varía. Cada país lo toma de diferente forma. Cada uno lo tomará de acuerdo a las actividades, ¿no?, o explotaciones que se dan dentro de cada país, pero no es igual, ¿no? Entonces, eso es a nivel local. Y es más, todos estos cálculos de impuestos están basados en lo que nosotros contabilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer nuestro estado financiero en base a normas internacionales de información financiera, ¿no?, estamos registrando todas nuestras operaciones y ellos se basan en nuestro registro para poder hacer sus cálculos de impuestos, ¿no? Entonces, ese es lo importante en esto, en saber diferenciar que dentro de la contabilidad vamos a tener muchas diferencias con la parte contable, o sea, con la parte tributaria, perdón, van a existir, ¿no? Y por eso está la NIF 12 que nos hace, ¿no?, poder hacer los registros de aquellas diferencias que hay entre la parte contable y la parte tributaria, con el fin de poder determinar, ¿no?, si tenemos algún impuesto diferido, ¿no?, que lo tendremos que ir revisando y controlando para ver en qué momento es que lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener claro. Son dos normas, le decía, en día B tenemos
la NIF Full y la NIF Pymes. En ambas, la NIF Full, por ejemplo, hablamos de que de 2.500 a un poquito más de lectura que tendríamos que hacer a todas las normas, ¿no? Y en las NIF Pymes, ¿no? Se refiere a, ¿qué? A 250, a 260 páginas que tendríamos que leer. ¿Y por qué esa diferencia? Pues justamente, primero se dictaron las NIF Full, y las NIF Full, para aquellas empresas que eran pequeñas, su costo es demasiado alto. Y por lo tanto, el mismo IAB determinó generar una norma pequeña que venía a ser la NIF Pymes, ¿no? Y le dio la libertad a cada país para que pudiera darle los límites de quienes podían entrar a utilizar esta norma pequeña, ¿no? Pero eso no quita que las empresas pequeñas puedan usar la grande, ¿no? Eso sí, las grandes no pueden usar las pequeñas a menos que reduzcan sus ingresos. Entonces, eso es lo que determinó el IAB. Dos, ¿qué más determinó? Determinó que aquellas empresas que no rinden cuenta son aquellas empresas que pueden usar la NIF Pymes. Si tu empresa rinde cuenta, sencillamente tendrá que usar la NIF Full, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el rendir cuenta significa que tú tienes que dar explicaciones a terceros, que son los que invierten en tu empresa, no que en las que no rinden cuenta son aquellas empresas privadas que corresponden a grupos, ¿no? de socios o accionistas que se conocen, que quieren invertir, que quieren entrar a tallar, o emprendedores, si hablamos de pequeñas empresas, ¿no? Entonces, por eso se generaron estas dos normas. Y dos, la NIF pequeña, ¿no? Es una norma que es la simplificación de la mayor. ¿Ya? No es que tampoco haya cada una esté por su lado y que cada una lo norme de diferente forma, no. La NIF Pymes es una simplificación de la mayor, ¿no? Que poquito a poco se ha ido alejando una de otra, sí, pero que poco a poco también se vuelven a ir alineando, ¿no? Porque cada una tiene su revisión, ¿no? Y su modificación al respecto, ¿no? Y un tema que siempre hay que tener claro es que cuando nosotros a veces investigamos y nos metemos al internet y queremos buscar propiedad, planta y equipo, ¿no? Y nos sale la sección 17 de propiedad, planta y equipo. Cuando hablan de sección, estamos hablando de la NIF Pymes. Y cuando hablan de la NIF 16, propiedad, planta y equipo, estamos hablando de la NIF Full. Entonces, siempre que hablen de NIF, ¿no? Estarán hablando de la NIF Full. Y cuando hable de secciones, estarán hablando de la NIF Pymes, ¿no? La NIF Pymes tiene 35 secciones, y entonces nosotros debería ser fácil identificar cuando estamos frente a una explicación que nos dan sobre una norma de NIF Pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque comienzan con que la sección tal es la que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y les hablo yo de la norma internacional porque justamente esto que vamos a tratar el día de hoy, que es la vida útil, ¿no? Esta se origina justamente por esta diferencia entre la parte contable y la parte tributaria, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta y nosotros caemos en la parte tributaria, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo vamos a hacer esa diferencia y también cómo vamos a determinar esa vida útil, ¿no? Esa vida del bien que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa y que, como les decía, ¿no? Nuestro tema va a ser la NIF, aplicación en los activos fiscales, su vida útil y su implicancia financiera versus su implicancia tributaria, ¿no? Entonces, y buenas, bueno, digamos, parece que hay un micrófono que se abrió, pero ya está controlado, no hay ningún problema. Bien, entonces, como les decía, nosotros siempre tenemos que hacer esa diferencia y tenemos que tener ese conocimiento de lo que son las NIF. Si nosotros no tenemos el conocimiento de las NIF, en vano va a ser que nosotros queramos seguir contabilizando porque no estamos cumpliendo con lo que significa el ser profesional y el tener una ética profesional de ofrecer un servicio a terceros, ¿no? Sobre una norma que ya está aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad y que ya nos obliga a usarla, ¿no? Si nosotros solamente estuviéramos haciendo una contabilidad que de repente está basada todavía en principios contables o está hecha en base a normas tributarias, ¿no? No estaríamos cumpliendo con lo que nos pide, ¿no? La parte contable nos pide el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Entonces eso sí tenemos que
que tener claro, ¿no? Yo quiero cumplir que me elaborar unos estados financieros debidamente, ¿no? Debidamente preparados en base a las normas que existen para la parte contable, tendré que cumplir con mi NIF full o NIF PIN, pero tendré que cumplir con ello, ¿no? Por eso los invito a que participen también, ¿no? De los cursos que vamos a dictar en el Colegio de Contadores de Lima, Públicos de Lima, en relación a las normas internacionales de información financiera, ¿no? En la cual es una especialización en la cual ustedes van a quedar listos para poder aplicarla, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, también se está promoviendo, porque ya van en el quinto grupo, si no me equivoco, ¿no? Muchos le llaman el grupo 5, pero bueno, van a seguir otros grupos en adelante, en los cuales los invito a que participen. Bien, nuevamente regresamos a lo que nos lleva el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar nosotros, ¿no? En relación a esa vida útil que quiero determinar de mis activos. Primeramente, necesito una definición clave de qué cosa es una propiedad, planta y equipo y activos tangibles que una empresa, ¿no? Posee, ¿no? Entonces, dice, se posee para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios para alquiler a terceros o para propósitos administrativos. Y se espera usarlos durante más de un periodo. Entonces, primeramente, los poseo para ser utilizados en la producción, sí. Tengo equipos que adquiero para colocarlos en mi planta de producción, ¿no? Muy bien, entonces sí, ¿no? Lo consideraré como propiedad, planta y equipo. O suministro de bienes, muy bien. Yo voy a comercializar un producto, entonces necesito tener un almacén y necesito tener una tienda. Muy bien, todo lo que instale tanto en la tienda como en mi almacén también serán mis equipos de propiedad, planta y equipo, ¿no? Y servicios, dice, ¿no? Entonces yo voy a prestar servicios, voy a poner mi estudio contable. Muy bien, en mi estudio contable tendré que tener un local, tendré que tener equipos de cómputo, un software, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer esos registros contables y poder ofrecer mis servicios, ¿no? Para alquiler a terceros para propósitos administrativos, también adquiero bienes, ¿no? Para poder alquilarlo. O para propósitos administrativos, también mi oficina administrativa, ¿no? Entonces, todo esto son definiciones de propiedad, planta y equipo, ¿no? En relación a los activos tangibles. Y si habláramos de activos intangibles, serán aquellos sobre los que nosotros tengamos derecho, ¿no? Y debamos registrarlo como parte del activo, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hagamos la consideración, ¿no? Entonces, tenemos los tangibles y los intangibles, ¿no? Y se espera usar durante más de un periodo, también esto es muy importante, ¿no? Porque si yo tengo un activo que solamente lo pienso comprar para vender, no es una propiedad, planta y equipo, es una existencia, yo estoy comercializando ese producto. Pues yo no lo pienso tener más de un periodo, yo no lo voy a explotar, mi negocio está en comprarlo y venderlo, ¿no? Darle un valor agregado y venderlo. ¿Ok? Entonces, estas son unas definiciones clave. ¿Qué más tenemos en las definiciones clave cuando hablamos de propiedad, planta y equipo? ¿No? Tenemos que tener claro que cuando hablamos también de propiedad, planta y equipo, a veces hay bienes que vamos a registrar como activos, pero que solos no generan recursos futuros. ¿Y de dónde salió esto de recursos futuros, profesor? Muy bien, en los nuevos conceptos que nos dan las normas internacionales de información financiera, en el concepto de activos, nos indica que los activos deben generar recursos futuros. Entonces no basta con que sea, ¿no? Con que van a ser utilizados y que tengan un valor al costo, sino que me deben generar recursos futuros, ¿no? Y esto me lo da como concepto para yo poder, ¿no? Desde un principio calificarlo a ese activo que estoy queriendo registrar. Oye, lo voy a poseer para ser utilizado en la producción, en suministro de bienes y servicios, o para alquiler, o para propósitos administrativos, sí. Muy bien. ¿Y me va a generar recursos futuros? Y muchos a veces discutimos, oye, pero un escritorio, una silla, ¿cómo va a generar recursos futuros? Muy bien, a veces no solo un activo genera recursos futuros, ¿no? No es solo, sino es en grupo, ¿no? Oye, yo realizo mi actividad, ¿no? De servicio contable, entonces todos mis activos en mi oficina son una unidad generadora de recursos. Solos no, pero sí en conjunto,
Caso contrario sería que yo sí tengo una máquina, que por ejemplo he puesto mi fotocopiadora y tengo mis máquinas que generan, que van a sacar fotocopias, ¿no? Entonces cada una sí me va a generar recursos futuros, ¿no? Porque sí, porque es lo único que voy a utilizar, pero esas me van a generar recursos futuros. Yo saco fotocopia, escaneo y estoy cobrando, ¿no? Me está generando un ingreso, ¿no? Y a ese ingreso le descontaré los mantenimientos que tenga que hacer y obtendré mi utilidad o mi flujo de efectivo de esa máquina. ¿Me generó recursos futuros? Sí. En los otros casos, como le decía, es en conjunto, ¿no? Oye, yo tengo mi empresa y todos mis bienes los utilizo, ¿no? Toda mi propiedad, planta y equipo los utilizo para generar mi actividad y poder generar mis ingresos. Ah, ok, entonces esos son tu propiedad, planta y equipo y son tus activos que generan recursos. ¿Qué recursos? Esos ingresos que tú vas a tener. Entonces puede ser activo solo o puede ser en grupo, ¿no? Entonces tenemos que tener también esa parte clara, por eso esta definición. ¿Y por qué necesitamos esta definición? Porque sobre estos activos, ¿no? A ver, señor, estamos avanzando. Recién estamos comenzando, pero bueno, acá me dicen, profesor, buenas tardes, porque si estamos así, voy a descontrolar un poco el tema que quiero dirigirlo, ¿no? Profesor, buenas tardes, un activo intangible, software contable, que ya no se utiliza, ¿cuál sería el tratamiento? Bien, primeramente yo te diría que justamente le has determinado una vida útil de mala manera, ¿no? Porque si yo tengo un activo que todavía me está produciendo, quiere decir que yo le di una vida útil que no le correspondía, ¿no? Lo amorticé en este caso siendo un intangible antes del tiempo, ¿no? Y todavía me sigue generando recursos. Por eso es que justamente el tema que vamos a tratar de hoy es ese tema de la vida útil. Oye, ¿por cuánto tiempo debo darle yo, ¿cómo se llama?, de vida a tal activo, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero es trasladar, ¿qué hacemos con los activos tangibles e intangibles? Los activos tangibles los vamos a depreciar y los activos intangibles los vamos a amortizar. ¿Pero en qué tiempo? ¿Tú vas a determinar ese tiempo o algo te determinará ese tiempo que le vas a dar a ese activo? Sea tangible o intangible. En este caso me preguntan por un intangible, ¿no? Según la norma contable en intangibles tendría que determinar primero si tiene una vida útil definida o tiene una vida útil indefinida, ¿no? Y si tiene una vida útil indefinida, no lo debo amortizar. Estamos hablando de temas contables. Y si es indefinida, de repente en algún momento va a llegar a ser definida, ¿no? En el momento que pasa a ser definida, en ese lapso de tiempo que me queda y que va a ser definida, es en el tiempo en el que yo la voy a amortizar. Antes no. Así me lo dice la norma contable. Hablando de intangibles, ¿no? En tangibles sí es diferente. En intangibles es cuánto tiempo piensas tú, ¿no?, que vas a poder explotar, ¿no?, ese equipo o esos equipos dentro de tu empresa. Y eso es lo que vamos a llegar. Mira que recién estamos en la definición. No te preocupes que vamos a seguir avanzando y vamos a volver a tocar el punto o el tema. ¿Ok? Bien, Giovanna, creo que por lo menos en esa parte voy adelantando y vamos a avanzar. ¿Ok? Bien. Entonces le decía que por eso es que estábamos viendo estas definiciones, ¿no? Con el fin justamente de poder tener claro, ¿no?, lo que significa los bienes, que son los que nosotros vamos a tener que determinar cuál es la vida útil de ellos, ¿no? Y antes de entrar a la vida útil, es bueno también tener claro que un activo tiene una vida económica. Y esto sí que nos quede claro, si quieren, anótenlo los que quieran anotar, ¿no? Todo activo tiene una vida económica. Y sobre esa vida económica, yo como empresa determinaré la vida útil dentro de mi empresa. Profesor, ¿y podrá ser igual la vida económica con la vida útil? Sí, porque de repente yo quiero utilizar ese activo desde que lo adquiero hasta que termine su vida. Entonces la vida económica será tan igual a la vida útil. Pero ¿qué pasa si yo ese activo, que tiene una vida económica de 5 años, yo solamente lo quiero usar 3 en mi empresa? Después de 3 no es para mi empresa porque me va a producir menos de lo que debería producir. Eso ya lo vendo, ¿no? Entonces, la vida útil dentro de mi empresa será 3, a pesar de que su vida económica es 5. Y esos 2 años que le quedan, profesor, lo tendrá otra empresa que lo adquiera
y lo explotará esos 2 años que le quedan, y ahí cumplirá su ciclo de vida económica. Pero la vida útil dentro de mi empresa fueron 3, y en la otra empresa que lo adquirió 2. 3 más 2, 5, ahí están sus 5 años. Entonces, eso sí tenemos que tener claro. Cada equipo tiene una vida económica, y lo que nosotros debemos determinar es si esa vida económica dentro de nuestra empresa va a ser igual a la vida útil o es que le vamos a dar otro tipo de vida útil, ¿no? Y en esto vemos pues, los ejemplos de, yo tengo una compañía de taxi y ofrezco un servicio de carros de los 3 últimos años, ¿no? Entonces, carro que tiene 4 años para mi servicio no sirve. Entonces, yo lo tendré en mis activos, ¿no? Durante 3 años. Sí, ¿quién me escribió ahora? Efraín, tienes razón, es así. Y lo vamos a ver en los ejemplos que tenemos, no te preocupes. Pero lo que pasa es que todavía no ha avanzado, pero bueno, ya se están adelantando y me parece muy bien. Tienen todo el conocimiento, así es, ¿no? Un activo que no se amortiza, porque tiene una vida útil indefinida, ¿no? Lo que voy a hacer es revisar todos los años, ¿no? Porque eso me pide también la norma internacional de información financiera, que cumpla con la NIC 36, deterioro de los activos, ¿no? Entonces, yo tendré que revisar si esa marca, esa patente, esa licencia, ¿no? Está sufriendo tiene algún indicio de que su valor está perdiendo, de que está perdiendo valor, ¿no? Sobre lo que yo adquirí, ¿no? Entonces, si es que existe esa diferencia entre mi valor en libros, ¿no? Con mi valor recuperable, ¿no? Esa diferencia será registrada como un deterioro. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Que cuando hablamos de deterioro, ¿no? Es porque mi valor en libro es mayor al valor que yo encuentro, ¿no? En mi valor recuperable. Mi valor recuperable es más chiquito que el valor en libro. Entonces yo te pregunto, ¿qué valor es el que debería estar registrado en mi estado financiero? ¿No? El valor recuperable, ¿no? Porque en el otro estoy sobrevaluando el valor del libro. Entonces, esa diferencia que hay entre uno y otro es lo que yo voy a registrar como un deterioro. ¿Para qué? Para poder, ¿no? Actualizar ese valor que tengo de mi activo, ¿no? Y generar confianza en relación al valor que coloque en mi estado financiero. Oye, aquel que lea mi estado financiero, al yo haberlo actualizado de acuerdo a la ley 36 de deterioro de activos, ¿no? Se va a sentir confiado que la información que le estoy dando es la correcta y le creo confianza a la lectura de mi estado financiero. Pero caso contrario, de querer encontrar el valor que es más alto dentro de mis activos, podría desconfiar y decir, si acá encuentro que hay montos sobrevaluados, ¿qué más podré encontrar en este estado financiero? Y me generó, ¿no? Y generó una desconfianza, ¿no? Entonces, uno de las cualidades que debe tener el estado financiero, ¿no? Que se preparan bajo las normas internacionales de información financiera, es justamente, ¿no? El generar confianza a la persona que lo lee, ¿no? Por eso es importante la comprensibilidad, ¿no? ¿Y por qué la comprensibilidad? Porque aquel que lo lea debe tener toda la información que le proporcione con el fin de generarle confianza, ¿no? Eso es en relación a lo que me estaban consultando, ¿no? Entonces, estábamos en la parte de la vida económica y la vida útil, ¿no? Para entrar ya a la vida útil. Entonces, no siempre es igual. ¿Por qué? Porque le decía, por ejemplo, en esa empresa de taxi, ellos solamente tienen carro hasta 3 años. Y la vida económica de ese carro, ¿cuánto es? 5 años. ¿Cuánto lo va a usar la empresa de taxi? 3 años. ¿Por qué? Porque ellos no presentan otro tipo de vehículo. Ellos te dicen, yo, mi servicio te lo doy con autos nuevos, de los últimos 3 años. Y ese es su negocio. La gente lo busca porque te dan carros que están bien parados, que están limpios, ¿no? No es que vas a encontrar un carro que quieres bajar el vidrio y no baja, o que el asiento está con hueco, ¿no? O no está bien limpio, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque te están ofreciendo un servicio, su valor agregado es justamente ese. En eso se diferencian de las otras empresas. Y por eso te cobran un poquito más, pero te aseguran un servicio, ¿no? En el cual si tú te vas a una reunión vas a poder llegar de la mejor manera. O sea, te satisfacen, te hace sentir feliz, te hace sentir contento. Ese es el negocio, ¿no? El negocio prospera en eso, ¿no? En que yo trato de solucionar un problema de aquel que venga como cliente a mi empresa a buscar el servicio. Yo quiero que se vaya contento, que se vaya feliz,
¿no? Ese es lo que ofrecen estos taxis, pero para darte ese servicio, ellos ¿qué hacen? Dicen, 3 años mi carro, y después los 3 años los venden. Ah, entonces, ¿cuál es la depreciación que yo debería darle? Bueno, tiene 5 años de vida económica, pero yo solamente lo voy a explotar 3. Y como tengo tercer año, al tercer año, ¿qué hago con él? Lo vendo. Estoy diciendo lo vendo, ¿no? Entonces, tengo que tener un valor. ¿Para qué? Para dejarlo como valor residual y poder venderlo. Y para que la depreciación que yo haga de los 3 años corresponda al verdadero desgaste que ha tenido ese activo dentro de mi empresa. Yo no puedo desgastarlo en 3 años lo que es 5, porque estaría mal, estaría distorsionando mi estado financiero. Entonces, eso es lo que buscamos cuando hablamos de vida útil, ¿no? Trasladar lo correcto al resultado, ¿no? Esa depreciación, ese desgaste que yo voy a trasladar debe ser el correcto, debe ser el que verdaderamente corresponde. Y es por eso que después en muchos estados financieros encontramos un montón de activos que siguen generando recursos para la empresa, pero ya están totalmente depreciados. No, profesor, pero es para controlarlo. Yo te aseguro que hay muchos que están produciendo mucho dinero y no solamente fue por controlarlo, sino que por un error tomaron el tema, ¿no? De solicitarle, ¿no? O no solicitarle, tomaron la ley del impuesto a la renta como base para tomar la vida útil que le voy a dar a ese activo, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, acá nuevamente, vida útil para ir con PPT para no perderme, ¿no? Periodo de tiempo en el cual la empresa espera usar un activo depreciado, o bien cantidad de producción, unidades seminales que la empresa espera obtener del activo. Y acá no lo dice, ¿no? Tiempo en el cual la empresa espera usar un activo. La empresa, no el impuesto a la renta. La empresa, ¿cuánto piensas usar todo este activo? ¿No? O la cantidad de producción, sí, porque de repente estoy frente a un activo que lo puedo controlar de acuerdo a las unidades que produzca. Hoy ese activo me han dicho que produce 100.000 unidades. Muy bien, cada vez que yo que lo utilice o que produzca, ¿no? Será lo que yo descargue como depreciación, como desgaste. ¿Por qué? Porque sé que voy a llegar a las 100.000 unidades y ya no voy a tener más activo. Entonces ahí sería más ajustado el monto que estoy trasladando a mi resultado. ¿No? ¿Por qué? Porque me está dando un monto exacto. ¿No? Pero no todas las máquinas, no todo lo que es producción, lo puedes controlar de esa manera. Por eso es que utilizamos otros tipos de desgaste, ¿no? En lo que llamamos a métodos de depreciación, ¿no? Para poder nosotros hacer el mejor registro, la mejor estimación dentro de la parte contable, ¿no? Bien, segundo párrafo. El concepto de vida útil de un activo tiende a considerar determinados elementos como el desgaste por el uso, los posibles cambios en la demanda de los bienes y servicios cuya producción colabora, la incidencia de factores naturales como también la posible pérdida de vigencia del activo como consecuencia de su superación tecnológica, ¿no? Entonces, la vida útil ya con esto nos está diciendo que no es algo muy sencillo, es algo complicado y más si es sobre un bien que nosotros no tenemos conocimiento. Entonces ahí tocamos otro punto. ¿Quién es la persona responsable de determinar la vida útil dentro de una empresa de los activos? ¿No? Muchos me dirán el contador, sí, porque siempre le tiran pues no, lo que no pueden hacer, lo que lo haga el contador es un gurú, ¿no? Está bien, el contador es un gurú porque es el especialista en tener el conocimiento de qué es lo que se necesita. Entonces él saldrá a buscar uno, ¿no? A uno de los que tengan expertise dentro de la empresa, que ya haya trabajado con ese tipo de máquina, para que me den información de cuánto más o menos nos sirve esa máquina, ¿no? Exacto. No, acá me dicen que ingeniero de producción puede ser, sí, porque tú a quién vas a buscar, del área usuaria, ¿quién te lo está solicitando? Porque de repente no es solamente la planta, ¿no? De repente hay otra área que también hace otro tipo de servicio y que también te lo está requiriendo, ¿no? Entonces, tú tendrás que buscar una persona que tenga ese expertise. Ese es uno, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que no eres tú vas a recibir la información y en base a tu conocimiento vas a poder hacer la estimación correcta, ¿no? Dos, cuando compras un equipo, ahí hay un micrófono, por favor, que por ahí se ha prendido, ¿no? Entonces, tenemos también, ¿no? Como le decía, el especialista, ¿no? El que tiene el expertise, el que tiene los antecedentes, ¿no? Pero también tenemos
el brochure que nos dan quien nos vende el producto. Oye, ese que nos está vendiendo es el que nos vendió el producto y nos dijo que esto va a durar tanto tiempo, ¿no? Entonces también tendrás esa información, ¿no? Y te podrás basar en ella. Pero ojo, a ver ese micrófono, ¿no? Pero ojo, ¿quién determina la vida útil? La empresa. Porque como le decía hace un momento, de repente estoy comprando un auto y el auto me dice, el vendedor me dice ese auto para lo que usted le va a dar de uso, 5 años. ¿No? Oye, pero yo voy a mi empresa y digo, no, está bien, él dice 5 años, pues yo solamente lo quiero tener 3 y después lo vendo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinaré mi vida útil? De acuerdo a lo que yo quiero utilizar, ¿no? Sí, por favor, están pidiendo para que apaguen los micrófonos, ¿no? Porque se prenden, bueno, a veces en forma casual se prenden, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Mire, tenemos varias informaciones que nos van a llevar a poder determinar cuál es la vida útil. No siempre la tenemos nosotros los contadores. Nosotros somos los que recabamos la información, ¿no? Y vamos a poder determinar de acuerdo a nuestro conocimiento, pero en base a la información de los mismos usuarios, ¿no? Porque alguien ha solicitado ese equipo, alguien ha solicitado esa máquina, ¿no? Eso no lo compran porque se les ocurre comprar, ¿no? Y si es una empresa nueva y tienes equipos que han comprado, bueno, a los dueños se les preguntará quién es el especialista en esto, que es por ello y por ello que ellos se han metido a ese tipo de actividad, ¿no? Y con él te sentarás a discutir cuánto tiempo piensas explotarlo, ¿no? Y en qué horarios, ¿no? Porque de repente, oye, le voy a sacar la mugre, ¿no? A este equipo. Entonces, oye, ¿cuál es la vía útil que le vamos a dar? Porque en otro caso te dirán, no solamente lo vamos a usar en horario normal, ¿no? En un solo horario, ¿no? Entonces su producción va a ser de tanto. O en otros casos te dirán, no, ¿sabes qué? Le vamos a sacar la mugre y trabajaremos a varios turnos con el fin de que no pare esta producción. Y nos han dicho que estos equipos, en esa velocidad de producción, ¿no? Su duración es tanto, ¿ok? ¿No? Entonces tú vas a ir viendo cómo determinar esa vida útil. Fíjense que esta es la estimación inicial que nosotros hacemos. Lógicamente que en el tiempo después vamos a tener que ir viendo cómo lo vamos controlando, a ver si es verdad las estimaciones que hicimos. Porque nosotros, si bien somos buenos estimadores, pero también tenemos que controlarlo, ¿no? Y saber si no hubo, ¿no?, algún cambio en esa estimación que hicimos inicialmente, ¿no? Porque de repente puede darse el caso de que tienes 3 equipos, pero un equipo lo dejas en la costa, el otro lo mandas a la sierra y el otro a la selva. Y según tu estimación inicial, de acuerdo al que te vendió, lo hiciste, y te decía que duraban 4 años. Pero cuando en eso vas a hacer tú una revisión física, ¿no? Y vas, te acercas y miras los equipos en el inventario, ¿no? Van dándote información de cómo están esos equipos y te dicen el de la costa, perfecto, el de la sierra ya con defectos y el de la selva también perfecto. Entonces quiere decir que el de la costa está sufriendo más desgaste que los otros. ¿Por qué? Por algún motivo, sí podría ser la zona geográfica, ¿no? Ese equipo, en ese tipo de clima, no se adecua o se desgasta más. O podría pasar que en la costa también sea mayor. ¿Por qué? Porque de repente está muy cerca a la zona de mar, ¿no? Y ese aire, ¿no?, de mar, ¿no?, que hace que se corrodan todo lo que es este hierro, ¿no? Hace que se desgaste más ese equipo y lo vieras como que está totalmente desgastado en comparación a los otros dos que están en la sierra y la selva. Entonces también eso determinará, ¿no?, que tú hagas modificaciones. Entonces aquí estamos en la etapa inicial. Oye, ¿cómo yo voy a estimar la primera vida útil de este bien? Y lógicamente que tendré año a año para hacer mis revisiones, ¿no? Porque la norma me pide que revise eso. Porque de repente tengo que cambiar. Esa estimación que hago la tengo que cambiar. Porque yo estimé que de repente eran 5 años de este bien y revisé el primer año, segundo año todo ok, y en el tercer año me doy cuenta que no. Ya no va a ser 5, eso da para 8. Entonces de ahí hacia adelante haré el cambio que tenga que hacer, ajustarlo. Pero justamente para evitar que tenga un activo que ya esté totalmente depreciado y me siga generando ingresos. Para eso es la revisión que nosotros hacemos, ¿no? Esa es la revisión que debemos efectuar, ¿no? De igual manera, regresando a intangibles, porque hablamos esto de los tangibles, en los intangibles,
Tú lo que tendrás que ver es si tienes todas las condiciones para cumplir una renovación, y si esa renovación se puede dar en forma indefinida, tendrás un activo intangible, ¿no? ¿No? Tendrás un activo, pero un momentito. Sí, sí. También incluye activos biológicos, ¿no? Todo lo que es propiedad, planta y equipo, ¿no? ¿No? Entonces, todo lo que vamos a considerar dentro de propiedad, planta y equipo, ¿no? Que como le dije es para lo que está en las primeras actividades, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a aplicar de esta manera. Esa es la vida útil que le vamos a determinar, ¿no? Porque será para diferentes actividades, pero lo estamos considerando como parte de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Y en intangibles, como le decía, ¿no? Nosotros dentro de su marco legal buscaremos las condiciones que nos dan en ese marco legal para nosotros poder ir renovando en forma indefinida. Y si es así, yo como empresa puedo determinar, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa esa marca, y no por los 10 años que la he adquirido, sino que me dice que yo lo puedo renovar por 10 más, 10 más, 10 más. Y yo no tengo ningún problema porque a mí me está generando ingresos. Entonces, eso me llevará a que yo determine que la vida útil de ese intangible sea indefinida, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos nosotros tomando en cuenta. ¿Y cuándo puede pasar un intangible de vida útil indefinida a definida? Sí, claro. Porque de repente tú has venido renovando, ¿no? Esta marca, pero llega un año en que te mandan una carta y te dicen, ¿sabe qué, señor? Si bien en nuestro contrato indicaba que podría ser renovado, y ahora le informamos que no, que este va a ser la última renovación que hacemos, y después de esta renovación no va a haber nueva renovación porque ya lo vamos a vender esta marca, ya no la vamos a poseer nosotros, la vamos a ceder a otro, ¿no? Entonces en ese momento tú tendrás que amortizarlo en ese año que te queda, o de repente te dicen, no, tú en la última ya sabes, son 10 años, entonces en esos 10 años lo amortizaré, porque cambió de vida útil, ¿no? Indefinida a finita, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con los intangibles en ese sentido, ¿no? En los tangibles es diferente. Los tangibles es, oye, yo cómo lo veo, cómo lo observo, ¿no? Su deterioro es, su desgaste es la estimación que yo hice, es correcta, ha variado, ¿no? Si varía, tengo que hacer mis ajustes. Si no varía, me mantengo en lo que vengo haciendo, ¿no? Y sin dejar de lado lo que ya en un momento me tocaron al principio, que es el deterioro, ¿no? Siempre va de la mano, pero fíjese que son dos controles diferentes. Un control es el desgaste, que es la depreciación o la amortización, y el otro control es el deterioro, ¿no? ¿Por qué? Porque también dentro de las normas internacionales de información financiera, en lo que se refiere a propiedad, planta y equipo, ¿no? O tangibles e intangibles, nos habla de que nosotros podemos tener el modelo de costo y el modelo de revaluación. Y el modelo de costo siempre mantendremos sobre lo que nos costó, ¿no? Entonces, si hay un deterioro, registraré un deterioro, pues ese deterioro también tengo que controlarlo en el tiempo, así como controlo yo el valor de un activo. Entonces, yo iré controlándolo y iré viendo cómo se va modificando ese deterioro. Se puede mantener como puede desaparecer. Si desaparece, tendré que eliminarlo, ¿no? Entonces, son temas que tienen que ver justamente con la propiedad, planta y equipo, ¿no? Pero que me llevan al control de su valor. ¿Cómo evalúo yo el valor de ese bien que tengo registrado? En este caso, lo que estamos viendo es cuánto es el desgaste que yo voy a enviar a mis resultados con el fin de controlar, ¿no? El desgaste de la vida útil de los bienes, ¿no? De los activos, ¿no? Sea, ¿no? Activo fijo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Sea tangible o sea intangible. ¿Ya? Luego nos dice, una de las estimaciones más importantes que se realizan sobre los activos es la de su vida útil. Una estimación incorrecta de la vida útil de un activo puede generar una distorsión en el cálculo de la depreciación y por ende afecta a los estados financieros, ¿no? ¿No? Entonces, y por ende afectar a los estados financieros. ¿Por qué afecta a los estados financieros nuevamente? Porque o estamos trasladando mayor monto, ¿no? ¿Cómo se llama? Al gasto, ¿no? Como desgaste, ¿no? Como depreciación o como amortización, o estamos trasladando, ¿no? Menor monto. Entonces, eso nos lleva a que nuestros resultados, los estados financieros, no salgan correctamente, ¿no? Entonces,
eso es lo que nosotros no debemos evitar. Nosotros en nuestro estado financiero lo que queremos es saber verdaderamente cómo está nuestra empresa. Oye, si yo tengo una concesión que me la han dado por 15 años y yo tengo equipos que van a durar 20, oye, ¿cuántos años que tú vas a poder producir en esa concesión? 15. Entonces no le vas a dar una vida útil de 20, pues, ¿no? Oye, termina en 15 años y todavía me quedo con mis equipos. No, porque ya le saqué el amor, porque yo para eso los compré. ¿No? Entonces tenemos que tener ese cuidado, esa relación entre lo que me genera y la vida útil que yo le voy a dar, ¿no? ¿Y para qué? Para que justamente podamos obtener unos estados financieros correctos, ¿no? Centrados, ¿no? Que nos voten un resultado que realmente nos interese. Por eso de ahí viene tanto, ¿no? Ya que hablamos de resultados, la pregunta que siempre nos hacen a los contadores, ¿no? Los socios, los accionistas. Señor contador, explíqueme por qué, si el impuesto a la renta es una tasa de 29.5%, ¿por qué yo estoy pagando el 50%? Entonces, tú lo que estás mirando, la gente le dice, señor, disculpe, pero el resultado contable es uno y el resultado tributario es otro. El impuesto a la renta es 29.5, pero se obtiene del resultado tributario, más no del resultado contable. Ahora, yo le puedo mostrar la conciliación entre mi resultado contable y mi resultado tributario, para que pueda ver cuáles son las diferencias que tenemos. Y muchas serán recuperadas, como muchas no serán recuperadas, ¿no? Entonces le mostrarás, y sobre las que no son recuperadas, que tendrá que hacer algunos ajustes en la empresa, justamente para ver el tema financiero, ¿no? Porque realmente yo quisiera que se pagara el 29.5, ¿no? Pero ya lo entienden más, ¿no? Entonces, que siempre va a haber una diferencia entre la parte contable y tributaria, siempre debe existir, ¿no? Que buscaremos nosotros poco a poco irlo alineando, sí, es lo que se busca, ¿no? Pero que siempre van a haber diferencias, sí, porque ya vemos cómo tenemos una forma de ver nosotros la vida útil y cómo tiene el impuesto a la renta, ¿no? Otra forma de ver la vida útil. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el interés del impuesto a la renta? Recaudar. ¿Para nosotros es importante recaudar? No. Para mí lo importante contablemente es saber cómo está mi empresa, está funcionando, ¿no? Oye, y para eso necesito saber específicamente cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos correctamente, para saber cuánto gano y poder determinar diferentes variables, ¿no? Punto de equilibrio, rendimiento, ¿no? Inversión, ¿no? Tanto que debo tener en cuenta, ¿no? Pero eso es lo que busca el estado financiero, ¿no? Antes de la conversión a normas internacionales de información financiera, era muy común que las empresas depreciaran sus activos utilizando tasas tributarias, sin tomar en cuenta el nivel de desgaste o deterioro real que sufren los activos fijos de acuerdo al padrón de uso a lo largo de su vida útil. Esta situación trajo como consecuencia que en los estados financieros figuren bienes que se encuentran totalmente depreciados, pero que continúan siendo utilizados, ¿no? Que es lo que ya les había comentado, ¿no? Entonces, este es lo que tenemos nosotros que tener claro. Ahora, ¿qué factores sirven para determinar la vida útil? ¿No? Esto también es importante, ¿no? Oye, algo debe de ayudarme a determinar esta vida útil, ¿no? Y mostramos acá pues un cuadro, ¿no? Que les estoy mostrando, espero que se esté viendo, ¿no? Donde tengo los factores, ¿no? Tengo al medio la vida útil, que es lo que quiero determinar, y mi primera determinación es mi uso previsto del activo. ¿Qué he previsto yo sobre ese activo dentro de mi empresa? Recuerda, este es el inicio, ¿no? Oye, yo hago una estimación, y sobre esa estimación, ¿no? Yo comienzo a registrar en mis libros contables, ¿correcto? Y pasa un año, pero la norma me dice, señor, por si acaso controle, revise su depreciación todos los años, ¿no? Entonces llega a fin de año y hago una revisión y voy a revisar si verdaderamente el desgaste físico esperado es el que se está dando. ¿Es el correcto? ¿No? Entonces es un factor que también me interesa. El primero es un uso previsto del activo, como les dije. Yo lo puedo obtener por la persona que tenga experiencia en este uso de equipos, en el que tenga expertise dentro del área usuaria, con el brochure que me da el que me lo vende, ¿no? En eso yo puedo obtener el uso previsto de ese activo. Pero ese desgaste físico esperado
es el que va a comprobar eso que me dieron ellos. Entonces, esa es la segunda parte de mi segundo, ¿no? Ya comienza a transcurrir el tiempo y lo primero que hago es ver si ese desgaste físico es el esperado. Ahora un segundo. A ver, esta parte no toca este tema porque eso se ve en la NIC 38, ¿no? En la que se refiere a la parte de investigación, ¿no? En la parte de investigación y desarrollo, la NIC 38 en lo que son intangibles, nos dice que todo lo que es investigación es gasto y lo que yo puedo activar es lo que se va a dar en la etapa de desarrollo. Para esto hay condiciones que se deben cumplir, ¿no? Entonces, eso tendría que verse desde ese punto de vista. Tú desde ese punto de vista ya tendrás qué es lo que vas a activar y desde ahí tendrás que ver los factores que van a determinar su vida útil, ¿no? Si es un intangible, lógicamente, será sobre los derechos que tienes, cuánto tiempo es que lo vas a poder y como estás activándolo, tendrás que amortizarlo en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a determinar, ¿no? Pero sí, en la etapa de investigación es gasto y la parte de la etapa de desarrollo, ¿no? Es donde tú lo puedes activar siempre y cuando cumpla las condiciones que te dé esa NIC 38, ¿no? ¿Y por qué hablo de esa NIC 38 que es intangible? ¿No? Porque sencillamente no todo lo que yo investigue y descubra lo voy a querer desarrollar, ¿no? Se puede dar casos, ¿no? En que sencillamente cuando una empresa da de baja, cómo quedan los activos. Los activos se dan de baja cuando son obsoletos, ¿no? O cuando terminan su vida útil y ya no tienen, ya lo estás perdiendo o lo estás colocando para que lo puedan, ¿no? Bien, a ver, me sacan de lo que estoy buscando, me llevan por otro lado, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Sí, tengo acá unos casos al final que quiero mostrarlos, pero vamos a avanzar, porque si me siguen haciendo preguntas y me llevan a lo que de todas maneras vamos a llegar, ¿no? Me estoy decolorando un poco, pero está bien, pero digamos que sea sobre lo que estamos tocando en ese momento, ¿no? Y después vamos, en lo que vamos avanzando, van a aparecer también sus dudas de lo que están preguntando, ¿ok? Entonces, como le decía, acá tenemos los factores para determinar la vida útil. Porque esta vida útil, como le decía, no es que es lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? ¿Cómo la determinamos? Entonces hablábamos de la primera vez que determino, la segunda, ¿no? Me están pidiendo a gusto que por favor apague su micro. Bien. Después teníamos el desgaste físico esperado. Oye, en ese desgaste, ¿se está dando lo correcto o de repente también puede ser menos de lo que yo esperaba? ¿No? De repente yo esperaba que tuviera un desgaste mayor y te está dando menos. Eso significa que mi equipo, mi propiedad, plantilla y equipo se va a extender el plazo, ¿no? La vida que yo estimé de 5 se va a prolongar a 7 o 8. Por eso es que hago esa revisión que tengo que hacer todos los años. ¿Por qué? Porque tengo que de ahí determinar hacia adelante qué es lo que yo voy a modificar, ¿no? A ver, de un activo intangible ya terminó su vida útil, aunque se utiliza solo a modo de consulta, pero ya no cumple la funcionalidad para la que fue desarrollado o corresponde ampliar la vida útil. Solamente se amplía la vida útil si es que tú le haces alguna mejora y que te sirva para lo que vas a realizar. Si no hay una mejora, no tiene sentido el ampliar la vida útil. Aparte que si tú en su vida útil ya estuvo en relación, o como habla la parte tributaria, la causalidad con los ingresos ya se generó, ya cumpliste con lo que te exigía ese intangible, ¿no? Ya lo otro es algo que solamente es un inesperado que está contribuyendo, pero que no tiene nada que ver verdaderamente con esa producción, ¿no? Sí, el plan de mantenimiento del activo debe ser considerado como una variable para determinar la vida útil. Sí, por favor. Si tú no tienes un plan de mantenimiento, ¿de qué vida útil estamos hablando? ¿No? Es como yo tengo un carro, así sea nuevo, nunca le doy mantenimiento, ¿no? No me va a llevar a durar los 5 años que me prometió la casa, ¿no? Y es por eso que ahora hasta te lo venden con todos los mantenimientos dentro del valor que te están vendiendo el vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que mantenerlo. Si no,
¿Qué producción vas a tener? Si yo tengo un activo y no le doy mantenimiento, mañana más tarde se me planta toda la máquina y ya no tengo que producir. Y tendría que traer a alguien que lo revise, de repente ya no solamente va a hacer mantenimiento, y de repente afectó a alguno de las piezas y tendré que reemplazarlas, ¿no? Entonces cambió la figura, ¿no? Entonces sí, el mantenimiento es parte de la hora. El mantenimiento, lógicamente que no va a modificar el valor del activo, porque eso va a ir directamente al gasto, ¿no? Pero sí es necesario para que nuestros activos estén funcionando, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, no funcionaría todo esto que estamos viendo, ¿no? Ese desgaste físico esperado está en relación a que le haga su mantenimiento normal, ¿no? Es más, cuando hablamos de la NIS 16 propiedad, planta y equipo, ¿no? Justamente nos habla de que los activos tienen su valor, ¿no? Que está en su valor de adquisición, el cual considera tres elementos: el propio valor de adquisición, ¿no? Los desembolsos que realices en la ubicación y dejarlo listo para su uso, ¿no? Y el tercer elemento, ¿cómo se llama? El, se me fue el nombre. Cuando tú has utilizado un lugar y tienes que dejarlo tan igual como estaba anteriormente por un contrato que tuviste, entonces tendrás también que considerarlo como parte del valor del activo, ¿no? El costo de mantenimiento. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Gracias, ya a mi edad a veces se me escapa, ¿no? No debe pasar, pero parece, ¿no? Bien, gracias, sí, exactamente, ¿no? Es el tercer elemento, ¿no? Son los elementos que conforman el valor del activo, ¿no? Pero fíjese que no está el mantenimiento, porque el tema iba por el mantenimiento que me están preguntando. Pero, ¿qué pasa si yo, ¿cómo se llama? No lo mantengo nuevamente? ¿Me va a poder, voy a poder considerar que ese activo va a poder generarme recursos para la empresa? No. Entonces, todas las empresas, ¿no? Consideran en su plan de inversión de la adquisición de un activo el plan de mantenimiento, ¿no? Por el cual tú vas a poder hacer que te genere esos flujos que tú estás considerando que te va a dar esa planta o esa máquina o ese equipo, ¿no? Justamente será en base, ¿no? Esos flujos se van a dar en base a que siempre le vas a tener en funcionamiento, y lógicamente que eso va con las manos con el mantenimiento. Luego tenemos en la vida útil algo que nos puede, porque como les decía, acá yo lo primero que preveo, y yo año tengo que revisar, porque puede ser que amplíe la vida útil del bien, como también la disminuye. Y dentro de ello está el desgaste físico esperado, que puede ser a mayor o a menor, que me puede hacer modificar esa vida útil. ¿Qué más me puede hacer modificar la vida útil? ¿No? Los límites legales o restricciones, ¿no? De repente, como le decía, yo tengo un contrato de concesión de 15, pero mi máquina es para usarla 20, pero yo solamente les puedo exportar esos 15, pero donde le voy a sacar la mula, ¿no? Entonces tendré que, por un límite legal, tendré que tener esa restricción de poderlo solamente, ¿no? Depreciar durante esos 15 años, ¿no? Entonces es un límite legal. O de repente también puede ser que yo tenga un vehículo, ¿no? De repente tengo, a ver, una empresa interprovincial de pasajeros, tiene una flota de vehículos, y sale una norma del MTC que indica que todos aquellos vehículos de transporte interprovincial no deben tener más de 10 años. Y yo tengo 5 máquinas que son mayores a 10 años. Los que entren dentro de este rubro, de los que no van a poder usarse, dejarán de usarse a partir del año 2025. Entonces yo solamente tengo para usarlo ahorita lo que queda el 2023, 24 y 25, el último año que lo voy a poder utilizar, ¿no? Entonces es un límite legal, una restricción. Yo ya tengo que darle de baja, no puedo hacer más con ellos. Ya lo venderé como chatarra, como impuesto, ¿qué será, no? Pero ya lo exploté, y lo exploté hasta su límite, ¿no? Eso también me limita la vida útil, ¿no? El otro era el contrato, ¿no? Mi contrato dice tanto, ¿no? ¿No? Que es como cuando, a ver, nosotros en propiedad, planta y equipo también tenemos la NIF 16, que nos habla de activar, ¿no? Los arrendamientos, ¿no? Entonces, si yo tengo un arrendamiento que lo voy a activar de acuerdo a la NIF 16, ¿no? Yo voy a tener un límite legal. ¿Por qué? Porque yo lo voy a poder depreciar de acuerdo a los años que voy a tener ese contrato. Porque si ya encima termina mi contrato de arrendamiento y voy a seguir depreciando, ¿no? Un activo que ya no lo tengo, no tiene sentido, ¿no? Entonces también me limita. Eso es a lo que se refiere los límites legales o restricciones,
¿no? Luego tenemos la obsolescencia técnica o comercial, ¿no? Entonces tenemos obsolescencia técnica o comercial, ¿no? En la obsolescencia técnica, aquellos equipos antiguos, ¿no? Oye, nuestro equipo pues ya está pasando de moda, ¿no? Ha salido una nueva tecnología y lo cual me lo está dejando de lado, ¿no? Entonces ya yo no voy a poder, o su vida útil que estimé a mayor tiempo, tengo que reducirla, ¿no? ¿Por qué? Porque su costo es muy alto y es obsoleto. Me cuesta mucho mantener ese equipo, ¿no? Esto, por ejemplo, se dio en dos temas, ¿no? Uno, recuerdo, antiguamente las cámaras frigoríficas se manejaban con equipos de petróleo, para lo cual necesitabas como 15 operarios. De repente estoy exagerando un poco, ¿no? Ponle 10 operarios, ¿no? Y por turnos, para que pueda seguir funcionando esa cámara frigorífica. Ahora ya no, ahora tú compras y es como si fuera un frigidero. Tiene con una cajita que tú la controlas con el dedo, ¿no? Indicando cuánto tiempo, qué grado tienes que tenga esa cámara frigorífica y la dejas trabajando con sus equipos y todo. Y ya no tiene que controlarlo nadie, ¿no? Entonces, esa es una obsolescencia. Oye, salió ese equipo, cuesta menos, y el que yo tenía, que era con el equipo a petróleo, con 15 personas, ¿cuánto me cuesta, ¿no? La carga social que tengo sobre esos trabajadores, cuánto me cuesta el petróleo, cuánto me cuesta mantener el equipo, ¿no? Se quedó obsoleto mi equipo. Entonces, a lo mucho lo puedo utilizar 2 años y yo voy comprando el nuevo, porque si no, salgo del mercado, ¿no? Si uso mercadería y producto terminado para mejorar y ampliar las instalaciones de la empresa, ¿cuál sería el procedimiento para activar? Primeramente, si tú tienes una existencia y esa existencia la vas a volcar a un activo, sencillamente vas a tener que hacer tu costo de producción, ¿no? ¿No? Tu materia prima, tu carga, ¿no? Tu gasto de fabricación, ¿no? Materia prima, tu mano de obra directa y tu gasto de fabricación, tu costo de producción, y con eso vas a poder activar tu activo, ¿no? Porque eso va a ser parte, ¿no? Sí, es un consumo interno, pero lo estás aplicando, ¿no? Es como cuando yo estoy haciendo una existencia y tengo una máquina que la estoy empleando para esa existencia, para ese producto en proceso. Tenéis que trasladar, no lo voy a trasladar esa depreciación, no la voy a llevar al gasto, la voy a llevar, ¿no? Al costo de producción de lo que estoy generando, ¿no? Para que esté dentro del valor del producto terminado, ¿no? Entonces, igual sería con lo que tú uses para la parte interna, ¿no? También tendrás que evaluarlo e irlo clasificando para que sea parte del valor del activo que estás generando, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando acá de obsolescencia técnica o comercial, ¿no? Y estábamos hablando de los equipos antiguos, ¿no? Que pasan de moda, pues, no sé, ¿no? Y le decía, ¿no? El ejemplo de la parte frigorífica. Otro tema que sucedió fue el tema de, ¿cómo se llama? De esto de pasar de la tecnología análoga a la tecnología digital, ¿no? ¿Cuántos equipos también quedaron desfasados, ¿no? Y que quizás venían viviendo, tenían un rendimiento que podían dar una vida útil hacia adelante, pero que ya por la tecnología no se pueden usar, ¿no? Entonces cambia la vida útil que tú le estás determinando, ¿no? Entonces estos son factores que sirven para determinar esa vida útil, ¿no? Que justamente lo veíamos acá, para fijar la vida útil de un activo, se debe considerar el periodo de tiempo estimado en que puede generar beneficio económico. La expectativa de vida del activo suele estar basada en experiencias previas con activos similares o con activos utilizados por empresas del sector en el que se desenvuelve, ¿no? La compañía, o en algunos casos por el tiempo de vida recomendado por el fabricante, ¿no? Entonces, esto es lo que ya hemos comentado, ¿no? Si los principales componentes de un elemento de activo fijo tienen patrones diferentes de consumo, de beneficios económicos, la compañía distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Este párrafo es importante, ¿no? Dice, si los principales componentes de un elemento de activo fijo tienen patrones diferentes de consumo de beneficios económicos, la compañía lo distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.
Entonces, fíjese, en la parte contable, yo puedo tener un equipo que tiene, el equipo completo me va a durar 10 años, pero dentro de ese equipo hay un motor que me dura 5, entonces yo los 5 tengo que cambiarlo, ¿no? Tener otro motor para incluirlo y llegar a esos 10 años. Entonces, dentro de ese mismo equipo que dura 10 años, tengo una parte que es el motor que me dura 5. Entonces, la norma me indica que yo debo descomponerlo, ¿no? Y lógicamente, el equipo completo, ¿no? Lo que me queda, porque tendría que tener el valor, sí, se separan los dos, ¿no? Ahora el tema es de que cuando es inversión es porque tú lo has comprado para invertir y para ganar, ¿no? Entonces sí tienes que tener cuidado cuando lo vuelves a tener el activo o el edificio, ¿no? Como inversión, porque a ti lo que te va a interesar es qué ganas tú, ¿no? Estás en el boom inmobiliario y cómo va subiendo de precio ese activo, ¿no? Entonces sí tienes que hacer esa separación, ¿no? Porque ya estás haciendo dos actividades dentro de un mismo bien, ¿no? Bien, estábamos, me sacan de lo que estoy conversando, pero de todas maneras, ¿sabes? Hablábamos de la descomposición, ¿no? Como le decía, ¿no? Tenemos que hacer esta descomposición. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que no siempre se da esta descomposición. Porque, por ejemplo, hace un momento les mencionaba yo una empresa interprovincial de pasajeros y que tiene una flota de vehículos y que su actividad principal está basada en esos vehículos. A ellos les interesará saber en cada vehículo qué componente hay de menos consumo para poder depreciarlo debidamente y poder reemplazarlo en su momento. Sí, ¿no es cierto? A ellos sí. Pero tú crees, mira, pues hablábamos de un vehículo, un ómnibus, ¿no? Yo digo, y si estamos en una contabilidad de un colegio privado que tiene un ómnibus que lo ha adquirido para transportar a su personal, ¿no? Y para llevar a los escolares a las diferentes actividades que tengan, sean deportivas, ¿no? A los diferentes lugares donde tengan que presentarse, ¿no? ¿Tú crees que valdrá la pena en el colegio hacer una descomposición de ese activo fijo, o sea, de ese ON? No, ¿no? Mira, primeramente, ya con el control que nosotros le hacemos a los activos es bastante engorroso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el control de los activos, ¿no? Imagínate ahora haciendo una descomposición. Si yo tomo a rajatabla lo que me dice la norma, ¿no? Y quiero descomponer todos los activos que yo tengo, anda fijándote el trabajo que vas a tener que crear una oficina con 5 personas, y esto estoy hablando de acuerdo a la cantidad de activos que maneje cada empresa, ¿no? Para que te haga esa descomposición y te los controle. No es el sentido ese de la norma, ¿no? Si bien lo explica, tú tendrás que ver cuál es tu actividad y cuáles son los verdaderos equipos que a ti te necesitaría saber cuál es lo que debes tú tener una depreciación diferente, ¿no? A la debida. Movido, no, nada. Bien, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que tener claro y vamos a ver en un momento un ejercicio, ¿no? Y ahorita entramos a ver el ejercicio. ¿No? La determinación de la vida útil es fundamental para reconocer el gasto contable que representa el uso de los bienes para efectos financieros. Pero aún así frecuentemente puede resultar complicado estimar la vida útil de algunos activos, por lo que las empresas comparan sus estimaciones con experiencias anteriores, consultan peritos o consultan con el fabricante en caso de activos sensibles. También ya lo tocamos, ¿no? Por otro lado, cuando los activos posean un valor material, la entidad debe evaluar individualmente la vida útil y el valor residual de cada activo. Para ello deberá considerar la utilidad prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial, los límites legales, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Eso tendremos que determinar, ¿no? Y ojo, si yo tengo un activo sobre el cual considero o ya tengo de repente al inicio de mi compra, se me aparece alguien y me dice, oye, estás comprando tal máquina, sí, mira, yo te la compro después que la uses 3 años, pues te lo compro, porque eso duran 5 años, los dos últimos te los compro. Oye, ya tienes alguien que te lo quiere comprar, ¿y a qué valor? A tanto. Y tú revisas y dices si está bien, ¿no? Está bien porque ya yo lo exploté 3 años y ahí él se lo lleva y el valor que me está dando es el correcto. Entonces ese será mi valor residual. ¿El valor residual para qué me servirá? Para determinar
la depreciación, y la depreciación estará en base a la vida útil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo tendré el valor del costo del bien. A ese valor del costo le quitaré lo que quiero venderlo, y a la diferencia lo que yo voy a desgastar o depreciar o amortizar durante el tiempo de vida útil que le determine, ¿no? Entonces, es así la ecuación, ¿no? Esa ecuación tengo que cumplir. ¿Cómo realizar la medición del valor residual de un activo? Para la estimación del valor residual se contemplan dos hechos que podrían dar lugar a su reconocimiento. Uno, que exista un compromiso por parte de un tercero para adquirir el activo una vez finalice su vida útil, ¿no? Que es el que le comentamos en un momento, ¿no? Que existe un compromiso por parte de un tercero para adquirir el activo una vez finalice su vida útil. Dos, que existiendo un mercado activo para tal bien, se puede determinar su valor residual con referencia a ese mercado y sea probable que este exista al final de la vida útil del activo, ¿no? Entonces yo determinaría un valor, una vida útil, por ejemplo, cuando les mencioné el ejemplo de los taxistas, ¿no? De la empresa de taxi, ¿no? Porque los carros después de 3 años normalmente se venden y tú encuentras un mercado que te da hasta los precios de acuerdo a la marca y el año, ¿no? Entonces te da toda la información para que tú puedas hacer ese registro, separar ese monto, que es el que vas a dejar tú sin depreciar y que lo vas a comparar con el monto que tú vendas y vas a poder saber si ganaste o perdiste, ¿no? Pero, ¿qué hiciste? Si hiciste un buen cálculo de la vida útil de tu bien y de lo que del desgaste que realmente has sufrido, ¿no? Entonces son dos reconocimientos, ¿no? ¿No? Para el valor residual, ¿no? El cálculo del valor residual no puede tratarse como una invención, dado que debe estimarse acorde a valores reales y es producto de la evaluación que permite estimar un valor sustentado, ¿no? Hay que tener claro una de estas dos posiciones, ¿no? Oye, se me ha presentado esta oportunidad, o existe un mercado y yo no pienso utilizar ese activo mayor tiempo. Pues eso sí me va a llevar, ¿no? A que yo determine un valor residual. Entre los métodos de depreciación, si yo lo compro al finalizar el tercer año y ese valor que queda y la máquina está buena, yo lo puedo proyectar a 5 años más o solo los años que quedan, que son los 2 años a la fecha de fabricación. Tú lo estás adquiriendo en ese momento y tú podrás determinar su vida útil. Nuevamente, quien determina esa vida útil es la empresa, porque de repente para ellos son más que 3 años y según el vendedor quedan dos, pero si no lo han explotado bien o no le han sacado la mugre, tú al recibirlo te vas a poder dar cuenta y vas a poder determinar que su vida útil es más allá de la que ellos estaban considerando. Entonces tú eres el que tienes el mando para hacer ese registro. Por eso después lo irás evaluando año a año de que realmente se cumple esa estimación que tuviste. ¿Ok? Entre los métodos de depreciación para distribuir, ¿ok? ¿No? Entre los métodos de cálculo más frecuentes que se utilizan para saber el grado anual de depreciación es el método lineal, ¿no? En él se dará lugar un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo siempre que su valor residual no cambie, ¿no? La vida útil y el método de depreciación se debe revisar periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficio económico futuro. Entonces, la norma nos indica que nosotros todos los años debemos hacer una revisión de la vida útil y si esa vida útil cambia, hacia adelante debemos ajustarla. Si es a menos tiempo, si es a más tiempo, sobre el saldo que nos está quedando. ¿Ya? Que nos quede claro esa parte, sobre el saldo que me queda, yo voy a hacer esa nueva estimación de vida útil, que si es a más, ese saldo que me queda lo dividiré entre esos años que estoy considerando de más, ¿no? Y si es menos, sobre los años que me quedan menos, haré la distribución sobre ese saldo que tengo a esa fecha, porque es donde estoy haciendo el ajuste, ¿no? La depreciación para efectos tributarios de bienes distintos e inmuebles se calcula aplicando porcentajes que no excedan las tasas máximas permitidas por la ley del impuesto a la renta y su reglamento. La diferencia entre la depreciación contable y tributaria generan diferencias temporarias, ¿no? Como le expliqué, nosotros vamos a tener diferencias con la parte tributaria. Tendremos que registrarla y tenemos que irla controlando cómo la vamos a ir, digamos, obteniendo, utilizando, ¿no? Emparejándonos con lo que nos dice la parte tributaria y lógicamente que eso lo utilizaremos como una diferencia temporaria y lo aplicaremos cuando corresponda, ¿no?
En la elaboración de los estados financieros debe tenerse en cuenta que la estimación de la vida útil y el valor residual influyen directamente en el cálculo del importe depreciable, por lo que es importante realizar un adecuado reconocimiento de estos factores, ¿no? En la elaboración del estado financiero existen hechos económicos que, dada la incertidumbre inherente a su medición, imposibilitan que sean medidos con precisión. En ese punto, se hace necesario utilizar estimaciones contables, las cuales no disminuyen la confiabilidad en la información contable, ¿no? Entonces sí tener en cuenta esto, ¿no? Efectuada la anterior aclaración, se hace claro que la estimación de la vida útil y el valor residual influyen directamente en el cálculo del importe depreciable, por lo que es importante profundizar en estos aspectos, ¿no? Es importante su revisión y su verificación, ¿no? El profesor, si nunca, me preguntan acá, profesor, si nunca se ha realizado la declaración por el tiempo de vida útil, solo por porcentaje, ¿se debe de realizar el respectivo ajuste o cuál sería el procedimiento? Sí, mira, si tú no has ingresado todavía a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ahora, miren, nuevamente vuelvo a repetir, esto es parte contable, no es parte tributaria. Tú para ingresar a la parte contable vas a tener que ingresar a las normas internacionales de información financiera. Y para ingresar a las normas de información financiera, ¿no? Lógicamente que vas a tener un cambio entre lo que tú venías registrando con lo nuevo que vas a registrar. ¿Cómo se da esto, por ejemplo? Pensemos que ha terminado el año 2022, 31 de diciembre de 2022, y yo voy a ingresar a las NIF, ¿no? En el año 2023, en enero. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es, cuando yo termino el año 2022, ¿qué sucede? Mis gastos y mis ingresos desaparecen. Se traslada solamente el resultado a mi patrimonio. ¿Es así? Entonces yo me quedo con mi estado financiero de resultado, perdón, financiero nada más, ¿no? El de activo, pasivo y patrimonio. ¿Ok? ¿Qué me pide la norma? La norma me dice, si tú vas a ingresar a las normas internacionales de información financiera, tú vas a tener que comenzar a revisar si cada uno de los montos que estás incluyendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Que has considerado en tu contabilidad anterior como activo, por ejemplo, cumple el nuevo concepto de activo. Y lo que has considerado como pasivo, cumple el concepto de pasivo. Y lo que es patrimonio también. Entonces, de cada uno de ellos, tú vas a ir revisando y vas a ir ajustando, porque te puedes encontrar con activos que no son activos y tendrás que pasar los resultados. Te vas a encontrar con pasivos que no son pasivos y lo tendrás que pasar a resultados. Y de patrimonio igualmente. O de repente internamente tendrás que reclasificarlo. De repente encuentro en patrimonio, ¿no? Un préstamo de un socio, pero que en algún momento se va a capitalizar. ¿Es cuenta de patrimonio? No es cuenta de patrimonio. Es un préstamo de un relacionado. Ese tendrá que trasladarse, ¿no? A cuentas por pagar relacionadas, pero no tiene nada que ver con patrimonio, pero ahí estaba incluido. Entonces lo haré una reclasificación. En pasivo, de repente encuentro deudas, ¿no? Que si bien han salido a nombre de la empresa, pero quien se ha llevado el dinero es el socio. Entonces, por un lado tengo yo por pagar a la entidad financiera, por otro lado tengo por cobrar al socio. Pues también de igual manera ese no es un pasivo, no pertenece a la empresa, ¿no? Entonces también tendré que regularizarlo. En el activo también de igual manera. Encontraré activos que cuando haga mi inventario de activos de repente no lo localizo. Hablando de activos fijos, ¿no? Y cuando comienzo a preguntar me dicen, no, es que son las lactos que le compraron a los hijos de los dueños. Entonces la pregunta, ¿generan recursos futuros? ¿Se acuerdan que lo vimos al comenzar? ¿Para que sea un activo? No. Entonces, ¿qué significa? Que es un gasto. Entonces tendrás que enviar los resultados porque no cumple con el concepto de activo, ¿no? De repente también en inversiones, ¿no? Me encuentro con un activo que es una inversión al Club Regatas, pero cuando reviso los documentos, oye, dice acá el socio tal, o sea, no dice el nombre de la empresa, sino el que tiene la suscripción es uno de los socios. Entonces, eso tampoco es un activo, eso es un gasto, es un desembolso. También tendré que sacarlo un activo y mandarlo a resultado, ¿no? Y así es como yo tengo que hacer, ¿no? Al inicio. Y dentro de los activos fijos, de acuerdo a la pregunta que me habían hecho, voy a hacer esa revisión de mis activos, si cumplen. Si cumplen, es un activo, ¿no? También me da la decisión, o sea, me da una cosa favorable, que me dice que yo le puedo atribuir un nuevo valor a ese activo. Entonces, de repente me encontraré con activos que están totalmente depreciados y que justamente yo le podré atribuir un nuevo valor y comenzaré a depreciarlo ya como me indica la norma contable.
¿no? O de repente buscaré un tasador, porque yo le puedo atribuir valor a ese activo. Esa es una distinción que me da el ingresar a la norma de información financiera, ¿no? Entonces, por eso le decía que, ¿no? Que si yo vengo en porcentaje y entro a las NIF, lógicamente que voy a tener una nueva forma de controlar ese activo y hacia adelante ya tendré su nuevo valor y lo depreciaré de acuerdo a la vida útil que le estime en ese momento. Es más, no de repente era un activo que lo tenía un sol, ¿no? Y que ahora le estoy atribuyendo un nuevo valor porque hice una nueva revisión de cuánto debería haber ser o sea, lo he reexpresado, ¿no? ¿Por qué? Porque a ver, verifiqué cuál era el verdadero tiempo de vida que tenía y que sencillamente le pusieron 10 años y era 20 y estamos en el año 15, entonces quedan 5, entonces hago una reexpresión y le doy ese valor, ¿no? Como atribuido a ese activo como reexpresado, ¿no? Entonces voy a tener su valor neto a esa fecha y en el cual lo voy a depreciar en los 5 años que me quedan, ¿no? Entonces, esa es la manera cuando empezamos nosotros las normas internacionales de información financiera. Pero hablando de un rubro, tendríamos que hablar de todos los rubros, cómo es que lo vamos ajustando, ¿no? Claro, acá me dicen, el profesor, un vehículo de la empresa ya se depreció totalmente, pero sigue operativo en la empresa. Los gastos que ocasionan, como por ejemplo seguro, mantenimiento, como pueden utilizar dicha factura. Siempre tributariamente lo podemos hacer, tributariamente nos lo va a permitir. El tema es la parte contable, ¿no? Oye, yo en los ejercicios anteriores lo deprecié, ¿no? Y ahora ese auto todavía sigue generando beneficio, sí, porque lo estoy usando en la parte que traslada al gerente financiero. Ah, ok. Ya, entonces tributariamente puedes hacer esos ajustes, pero contablemente hiciste un mal cálculo de esa actividad, ¿no? Entonces, vas a tener que utilizar otra NIC 8, creo, NIC 8 10, ¿no? ¿Para qué? Para poder ajustar ese valor y poder tener el verdadero valor de ese activo y poder irlo depreciando en el tiempo. Eso sí, la norma no me permite, ¿no? No me permite que yo resucite activos que ya lo leí de baja, por si acaso, porque a veces cuando entramos y aprovechando lo que la norma nos dice que yo puedo hacer decisiones y atribuir valores, quiero darle valores a aquellos activos que ya desaparecieron, que ya no están dentro de la empresa, ¿no? Ya no están registrados, entonces eso sí no puedo hacer, ¿no? Una nueva estimación de la vida útil exige un recálculo de la depreciación acumulada, sí. Dependiendo, si hablamos de reexpresión, sí, pues, ¿no? ¿No? Si hablamos de una tasación a nuevo valor, a cómo es el valor a la fecha, ¿no? Y cómo va, cuánto vale eso de acuerdo a un tasador, también le puedo atribuir ese valor, ¿no? Entonces, sí, tú tienes la facilidad de hacer ese cálculo y darle ese valor y comenzar a depreciarlo de ahí en adelante, de acuerdo a lo que le queda como vida útil, ¿no? Porque tú determinarás esa vida útil, ¿no? Y es más, no tienes un activo que te está generando ingresos, que sabes que tiene vida útil y ya lo tienes totalmente depreciado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide la norma, hacer ese ajuste, ¿no? Entonces, hablábamos de los métodos de depreciación, ¿no? Hablábamos el lineal, el unidades de producción, ¿no? El decreciente, que también está aprobado, ¿no? Por la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces consideramos que los bienes se desgastan más, se desgastan más al inicio que al final, ¿no? ¿Quién me da el precio a considerar del vehículo? Muy bien, puede ser un tasador, puede ser de repente, sabiendo que los vehículos tienen en el mercado, un mercado, un mercado activo y que nos botan a cada rato los valores, también de acuerdo a la marca, al año, y si lo encuentras en tu revista, ¿no? Eso también te podrá servir para darle valor, ¿no? ¿No? Para darle valor a tu activo, ¿no? Que le vas a atribuir. Y tener en cuenta, ¿no? Eh, También, pero más es un tasador, una información, un tasador, un perito, ¿no? Que te dé la información de ese bien. Pero también puedes salir a buscarlo al mercado, como les decía, ¿no? Yo tengo el mercado activo, puedo ir y conseguir ese valor y atribuirle ese valor, ¿no? Al bien que tengo registrado en mi contabilidad. Ya, pues, ¿qué tenemos aquí? Estábamos hablando de los métodos de depreciación, métodos para calcular la depreciación, hasta la lineal acelerada, reducción, producción, decreciente, ¿no? Entonces son los que tenemos nosotros.
¿no? Elementos para calcular la depreciación, ¿no? El costo y la vida útil, ¿no? Que eso ya lo había mencionado, acá lo nombramos, ¿no? Lo que debes saber, la depreciación es la disminución del valor de los bienes con el tiempo y es importante para la contabilidad de una empresa, ¿no? Calcular correctamente la depreciación permite elaborar estados financieros precisos y conocer cuándo reemplazar los bienes. Tema importante, ¿no? Para calcular la depreciación se consideran el costo y la vida útil del activo, y para calcularla se puede utilizar los métodos lineal, acelerada de reducción, producción y depreciación, ¿no? La reducción es cuando estamos utilizando un valor residual, ¿no? La lineal que ya la conocemos, ¿no? La de producción, ¿no? La depreciente, ¿no? No podemos utilizarla, ¿no? Y la acelerada, si en caso estamos frente a un límite legal que nos hace acelerar el tiempo de vida útil porque no tenemos más tiempo para usarlo, ¿no? Sí, la coloco en el chat, cuando estamos terminando me avisan, lo coloco y lo jalan antes que cierren este, el Zoom, ¿no? Si no, de todas maneras lo voy a enviar, ¿no? A los que han dado iniciativa a estos cursos, ¿no? Para que ellos se puedan trasladar, ¿no? ¿No? Entonces, sí, yo prometí hacerlo al final lo voy a pasar. Déjenme llegar. Acá vamos a ver ejemplos. Primero comenzamos como siempre por ejemplos simples y vamos a pasar. Sí, ahí lo voy a poner en el chat en unos minutos, ¿no? A ver, el problema es que te lo tengo en PDF. Ya, a ver. Ejemplo 1. Una empresa adquiere un vehículo con un valor de 50.000 soles y el fabricante indica que el vehículo funcionará adecuadamente por un periodo de 5 años, pero que si le realizan los servicios correspondientes cada 1.000 kilómetros, el periodo de vida útil podría ser de hasta 10 años, ¿no? Entonces, oye, yo como empresa siempre yo le voy a hacer el mantenimiento, a mí me interesa que esto siga produciendo, entonces la depreciación la haré los 50.000 entre los 10 años y tendré la depreciación por año, que en este caso me resulta de 5.000. ¿No? No tiene nada de extraño. Esto significa que cada año el vehículo tendrá una depreciación de 5.000 soles y esto tendrá que reflejarse en los estados financieros de la empresa como un gasto. Lógicamente que también tendrá su mantenimiento de acuerdo al recorrido en que se ha estipulado y que nos recomiendan hacerlo para que dure ese tiempo que nosotros estamos incluyendo, ¿no? Porque lo contrario no cumpliría con ese objetivo, ¿no? De repente en una revisión por no hacer esos mantenimientos, ya no voy a poder considerar que son 10 años, sino tendré que considerar que son 2 años lo que me quedan, ¿no? Ejemplo 2. Una empresa adquiere un equipo con un valor de 45.000 soles y el proveedor indica que el vehículo funcionará adecuadamente por un periodo de 3 años, ¿no? Entonces, depreciación 45.000 entre 3 y me da 15.000 soles por año, ¿no? Esto significa que cada año el equipo tendrá una depreciación de 15.000 y esto tendrá que reflejarse en los estados financieros de la empresa como un gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que nos recomienda, ¿no? El vendedor, ¿no? Ahora acá vamos a ver un tema así que era el de la descomposición, ¿no? Depreciación en forma separada de cada componente de un activo fijo. Con fecha de enero de 2019, la empresa compró un horno industrial para tratamiento térmico, cuyo costo de adquisición total es de 150.000 más IGB. Se estima que la vida útil de la máquina es de 10 años y su valor residual de 5.000. Y se utilizará el método de depreciación de línea recta. No, bien, la primera información me dice, oye, cuesta 150.000 más IGB, ahí que nosotros lo podemos vender después de los 10 años a 5.000 soles, ¿no? Entonces lo puedes depreciar en 10 años. ¿Okay? Pero de acuerdo con el departamento técnico de la empresa, se necesitará cambiar el motor al 5.º año de uso del horno y al 6.º año el torno también necesitará ser reemplazado. El costo actual del motor y el torno son de 60.000 y 25.000 respectivamente, ¿no? Se puede calcular la depreciación en cada periodo sabiendo que los reemplazos no incrementarán la vida útil del horno y su costo de reemplazo serán de 63.000 y 26.000 respectivamente. Entonces acá nos dicen, oye, por si acaso, en ese horno que has comprado, dentro de esos 150.000 hay un horno y un torno. Y esos cuestan tanto, ¿no? Y esos tienen diferente vida, uno 5 años y el otro 6 años. Entonces tú al llegar a esa fecha tienes que reemplazarlo por otro.
Y cuando los reemplace, sus valores van a ser estos que tenemos aquí en la parte baja, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué hago? Entonces voy a descomponer este activo, pues porque tienen diferentes, si bien es un solo activo, pero tiene unos componentes que tienen otro tipo de vida útil, ¿no? Si bien todo el horno pues, dura 10 años, el horno, ¿no? Me dura 5 y el torno me dura 6, ¿no? Según, sí, ya sé todo en el torno, ¿no? Entonces tengo esa información y tengo que registrar ahora. Con toda esta información paso a hacer mi cuadro. Y acá tengo mi cuadrito. Muy bien. En el siguiente cuadro podemos apreciar la medición contable del activo fijo a lo largo de su vida útil. Primeramente, el motor me costaba 60.000, el torno 25.000, fíjense donde muevo el marcador, ¿ya? Motor, costo 60.000, torno, costo 25.000, resto de la máquina 60.000. ¿Cuánto me costaba el total de la máquina? 150.000. Entonces yo digo 60 más 25, 85.000, más 60.000, 145.000. Me faltan 5.000. Ah, es el valor residual que le voy a dar porque yo lo pienso vender al término de los 10 años, este horno. Ah, ok. Entonces, ¿cuánto me da el total del costo de toda la máquina? 150.000. Pero fíjense que lo he dividido. ¿Por qué? Porque el motor me dura 5 años, lo tuve que separar. El torno también me dura 6 años, también lo tuve que separar. El resto de la máquina sí me dura 10 años, entonces también lo separo. Y el valor residual es lo que quiero mantener hasta el final, ¿no? Del activo que esté registrado en mi empresa. ¿Ok? Entonces paso a ver cómo vamos a depreciar ese motor. Ese motor me dicen que dura 5 años. Entonces, si yo tengo que el total del motor es 100%, lo divido entre 5, me dice, entonces deprecialo a 20% para que cuando llegue al quinto año ya esté en cero. ¿Ok? Entonces así obtengo yo la tasa de depreciación. 100% entre los 5 años que pienso utilizarlo, me da 20%. Como el motor me cuesta 60.000, su 20% es 12.000. Entonces el primer año lo depreciaré en 12.000, dándome un neto de 48.000. De igual manera haré el segundo año, donde incluiré nuevamente otros 12.000 por el 20%, que acumulado el primer año, tengo los 24.000. ¿No? Un segundo. Si me vendieron un activo que está totalmente depreciado, ¿lo activaría y no lo aplicaría de depreciación? La pregunta sería, ¿para qué lo compraste? Si tú lo compras es porque tú estás determinando que sí te sirve y tú eres el que vas a determinar la vida útil, ¿no? Entonces te olvidas de lo que está pasando al otro lugar y ahora entras a lo que es tu empresa. Oye, hemos comprado ese activo, ¿para qué lo compramos? ¿Quién es el área usuaria? Ustedes, ok, díganme, ¿qué vamos a hacer con ese activo? ¿Nos va a generar recursos? Sí, por 3 años, perfecto. No, que me va a durar por dos. Oye, que me va a durar por menos de un año y entonces ¿para qué lo hemos comprado? Para después venderlo como chatarra. Entonces no es un activo, ¿no? Entonces tú tienes que determinar dentro de la empresa para qué adquirieron ese activo, cuál fue el motivo y por qué tú lo estás considerando como activo, que es lo más importante, ¿no? Oye, ¿yo por qué puedo considerarlo como activo? ¿Es una existencia o es un activo? ¿Lo estoy comprando para vender? No es un activo fijo, es una existencia, ¿no? No, sí, lo estoy comprando porque me va a producir. ¿Cuánto tiempo? 3 años, ok, lo desprecio 3 años. Entonces, eso determinarás tú, de acuerdo al valor que lo estás adquiriendo, porque ese es el valor con el que lo vas a registrar, que es el valor al costo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, fíjense que este motor, lo he depreciado en 5 años, ¿no? Y llegué a cero. El quinto año, que es 2023, ¿qué pasó? Ya la depreciación acumulada está en los 60.000, que es lo que me costó el motor. Entonces ya tengo un valor cero. Entonces, ese año concluye su uso de ese motor y adquiero el nuevo motor a 63.000, ¿no? En este caso me quedan 5 años todavía del horno. Entonces lo voy a depreciar también en esos 5 años, ¿no? Y me sale nuevamente a 20% y vuelvo a hacer la misma operación. 63.000 por 20% me da 12.600, que iré yo acumulando año a año en la depreciación acumulada, y llegaré al año 2028 donde tendré el valor de motor a 63.000 menos la depreciación en 63.000 quedando en cero.
Quiere decir que yo al término de los 10 años también voy a vender este horno, pero sin motor ya, porque ya se acabó, ¿no? Es lo que tengo acá de información. Perfecto. Este es en relación al motor. Ahora el torno. El torno me dicen que dura 6 años. Entonces digo 100% entre 6 me da 16.67%, que será el monto porcentual que voy a depreciar año a año. Si me ha costado 25.000 este torno, su 16.67% es 4.167, que es el que voy a depreciar año a año. En forma acumulada, voy a ir haciendo el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año y sexto año. Al llegar al sexto año, que es donde ya lo deprecié totalmente, ¿no? Tendré los 25.000, que es igual al monto que me costó. Entonces, en el sexto año estará en cero. Y al séptimo año habré comprado mi nuevo torno, ¿no? Que me cuesta 26.000. Pero ¿cuántos años me quedan donde yo voy a vender este horno? No es que lo voy a tener más tiempo. Yo quedé en que lo vendía a los 10 años, por eso le daba un valor residual, ¿no? Entonces, ¿cuántos años me quedan? 4. Entonces, estos 26.000, tengo una restricción que no me deja ir al sexto año, ¿no? Entonces, lo voy a depreciar porque mi empresa solamente va a estar esos 4 años y de ahí lo voy a vender. Y dentro del valor de venta que le estoy dando es que estoy considerando eso que queda como parte del torno, ¿no? Entonces, muy bien, lo deprecio. Y digo, 26.000 por 25%, 6.500. Y nuevamente acumulo, hago la depreciación acumulada y al cuarto año ya tengo los 26.000, quedando en cero. Entonces yo, mi motor lo deprecié al año 10 en cero, el torno de reemplazo también lo deprecié y llegué al décimo año en cero. ¿Ok? Y el resto de la máquina, como el resto de la máquina, ¿no? Lo deprecio a 10 años, es a 10% por año, ¿no? 100% entre 10 y 10%. ¿Ok? Así es como tengo mi porcentaje de depreciación. Muy bien. Tengo 60.000, que es el resto de la máquina, multiplico por 10% de 6.000, y año a año yo voy a ir acumulando, ¿no? Los 6.000 que he considerado que es la depreciación por cada año. Yo tengo al primer año 12.000, al tercer año tengo 18.000, al cuarto año 24.000, al quinto año 30.000, sexto año 36.000, al séptimo año 42.000, ahí después tengo 48.000, 54.000, llego a los 60.000. Entonces el resto de la máquina al año 10 también va a valer cero. Entonces ya mi motor, mi torno están en cero y mi resto de la máquina en cero. Lo único que me arrastra ya son los 5.000 que yo dejé como valor residual. ¿No? ¿Por qué? Porque ese es el valor que yo voy a vender en el año 10, eso que queda de este horno. ¿Ok? Entonces así fue como hice esta descomposición. Y fueron los valores que yo estuve contabilizando año a año y que correspondían a lo que verdaderamente yo he ido distribuyendo en una estimación debidamente efectuada, ¿no? Entonces fíjense, tenemos acá y podemos ver, ¿no? El costo, ¿no? Que si bien en algún momento subió, ¿no? ¿Por qué? Porque hicimos unos reemplazos, ¿no? Luego tenemos la depreciación que se da, ¿no? Cómo se ha ido acumulando año a año, ¿no? Y tenemos que al final del costo, que 154.000, hemos llegado a 149.000 de depreciación, quedándonos un valor neto de 5.000, que es el monto que nosotros lo vamos a vender este horno al terminar esa vida útil, que estimamos en 10 años. ¿Ya? Y es que, a ver, bien, gracias. ¿No? Entonces, este es lo que tenemos, ¿no? En ejercicio, ¿no? Los invito a hacer el curso de NIF, ¿no? Que es importante. Ahí le voy a dar un número también para que sean los que quieran inscribirse, ¿no? Tenemos acá otro ejemplo de evaluación revisada de depreciación. Como le decía, yo puedo cambiar, porque a mí la norma me dice que yo tengo que revisar todos los años esos cálculos que yo hago ¿no? de mi estimación de vida útil de mi activo. Entonces, miren, el 1 de enero de 2001, una entidad adquirió una partida de maquinaria por 500.000 unidades monetarias. La gerencia estimó la vida útil de la máquina en 20 años y su valor residual en cero. Además, la gerencia consideró que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la máquina. El 31 de diciembre de 2005,
A ver, colega Benjamín, en el caso de una inversión inmobiliaria evaluada a valor de realización, ¿cada cuánto tiempo debo tasarlo? ¿No? Lo normal es que, a ver, algo que debemos acostumbrarnos es que cuando utilizamos estos valores, lo debemos utilizar cada vez que vamos a lanzar un estado financiero, ¿no? Entonces yo obligatoriamente tengo que hacerlo siempre a fin de año, porque es donde voy a revisar que el valor esté de acuerdo con el valor que me pide la norma. Y si la norma me pide que el valor de realización sea el que tenga que valer ese activo, es el que voy a tener que considerar. Entonces yo debería hacerlo a fin de año. Ahora, si es que tú emites otros estados financieros, ¿no? Intermedios, ¿no? Por motivos de alguna información que debas proporcionar, pues también deberías hacerlo, ¿no? Con el fin de que nadie dude de los valores que estás considerando dentro de tu estado financiero, ¿no? También tenemos las notas ¿no? a revelar, en la cual puedes proporcionar a qué fecha te estás considerando, ¿no? El valor de realización, ¿no? Con el fin de poder determinar siempre su valor, ¿no? Bien, siguiendo con el ejemplo, dice 31 de diciembre del 2005, al final del periodo contable de la entidad, las evaluaciones de la gerencia sobre la máquina cambiaron. Fíjense, a 2001 tenían su estimación. Llegan al 2005 y se dan cuenta que la estimación varió. Ahora estima la vida útil de la máquina en 25 años, ya no en 20, varió a 25, medida de la fecha de adquisición. Y su valor residual en 100.000. Antes no tenía valor residual, lo así estimaron porque dicen, oye, después que acabe esos 25 años, sí nos han dicho que nos pueden comprar esa máquina en 100.000 unidades monetarias, ok. La gerencia sigue considerando que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la máquina. ¿Cómo debe la entidad contabilizar la evaluación revisada de la máquina en el año que finalizó el 31 de diciembre de 2025? Entonces, tengo acá qué pensaron o cómo estimaron en el año 2001. En el 2005 cambia la situación de la estimación y quiero saber cómo va a terminar, ¿no? Ese activo, ¿no? Al término del año 2005, de acuerdo a las nuevas estimaciones que estoy haciendo, ¿no? Que estoy considerando. ¿Ok? Claro, no precisa, pero te pide de que tú mantengas, o sea, uno de las cualidades de los estados financieros es que presenten eh, valores a la fecha de presentación de estados financieros, no que estén distorsionados. Entonces, a eso me derivo yo, ¿no? Es como cuando hablamos también no de valor de realización, sino en valor revaluado, ¿no? También sí te dicen que puedes hacerlo, ¿no? De acuerdo a cómo vaya variando o cada cierto tiempo, pero tendrás que revelarlo e indicar, oye, yo voy a hacer una revaluación y, ¿cómo se llama? Y el valor que estoy considerando es el último, pero que no tiene mucha diferencia con el que estoy considerando, ¿no? Porque tú siempre tienes que hacer una revisión. Por eso es que dicen que, a ver, que en la NIF, para la NIF Full, yo les dije al principio que es una NIF para empresas grandes y tiene un costo alto. En el caso de las NIF pymes es diferente, porque si yo no puedo tener el valor de realización, ¿no? Lo que me dice es que lo haga valor de costo. Si es que es muy costoso, ¿no? El realizar ese monto, ¿no? Entonces, para una NIF pyme es diferente, ¿no? Yo sí puedo dejarlo a valor al costo, ¿no? Sin irme al valor de realización. ¿Por qué? Porque estoy considerando que su costo es desproporcionado en cuanto al beneficio que voy a obtener. ¿Ya? Bien. Para terminar con este ejemplo, que todavía faltan unos cuantos más, eh, tenemos la depreciación anual original era de 500, comenzamos por C, original 500 unidades monetarias, entre 20 años, que es lo primero que se consideró, ¿no? Era 25.000 unidades monetarias por año, ¿no? 500 unidades de costo menos 4 años, o sea, esto es lo que nos costó 500 unidades monetarias, menos los 4 años que habían transcurrido a 25.000 que estamos considerando acá por año, tengo 4 por 25, tengo 100.000, entonces me queda un valor neto en libros de 400.000, ¿no? ¿Cuándo? En el año 2005. O sea, yo obtuve mi valor de 2005, ¿no? ¿No?
¿no? Estoy dejándolo en 400.000. Muy bien, ahora, ¿qué pasa en este año 2005? En el año 2005 tengo que me dicen, oye, sobre esos 400.000 que te están quedando, ¿no? Ojo que necesito que dejes un valor residual de 100.000, ¿no? Entonces yo a los 400.000 le quitaré los 100.000, me quedarán 300.000 y lo dividiré entre los años que me faltan de vida útil. Recuerdan que eran 20 y subió a 25, pero ya había transcurrido un año, entonces tengo que me quedan, ¿no? Perdón, habían pasado 4 años, entonces me quedan 21 años. Entonces yo ese monto que me queda sin el valor residual, los 300.000 lo divido entre 21 años, el cual me da 14.286 unidades monetarias, ¿no? Entonces la depreciación que voy a contabilizar yo en el año 2005 es más que de 14.286 unidades monetarias, ¿no? Que es el monto que voy a comenzar a depreciar en los próximos 21 años que me quedan, ¿no? Entonces fíjense que el ajuste siempre es hacia adelante, ¿no? Nunca hacia atrás. Yo no voy a revisar lo que ya hice, lo tendré en cuenta, pero para poder saber cuál es mi valor a la fecha, y sobre ese valor a la fecha es sobre el que voy a corregir de acuerdo a los montos que estoy, o las estimaciones que estoy considerando. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de un intangible. ¿Ok? Tenemos la licencia de radiodifusión adquirida que expira dentro de 5 años. Miren lo que nos dice. La licencia de radiodifusión es renovable cada 10 años, siempre que la entidad proporcione un nivel medio de servicio a sus clientes y cumpla con los requisitos legales que le son aplicables, ¿no? Entonces, esta es renovable cada 10 años y me dan unos requisitos para que lo cumpla. Si yo lo cumplo, puedo seguir renovando. La licencia puede ser renovada indefinidamente, con un costo muy bajo, y ha sido renovada en 2 ocasiones antes de la adquisición más reciente. O sea, tengo hasta experiencia en esto de renovar. La entidad compradora pretende renovar la licencia indefinidamente y existe evidencia de su capacidad para hacerlo, ¿no? Y la evidencia es que me sigue generando recursos. Entonces yo ni loco voy a dejar esa, ¿no? Esa licencia, ¿no? La seguiré renovando hasta donde yo pueda. Entonces, para mí es de forma indefinida. Históricamente no ha existido evidencia que suponga un peligro para la renovación de la licencia, es lo que acabamos de ver hace un momento. No se espera reemplazar la tecnología usada para las emisiones por ninguna otra en un futuro previsible. Por lo tanto, se espera que la licencia contribuya de forma indefinida a los flujos netos de efectivo de la entidad. Ajá, me va a generar recursos futuros. Entonces, y si yo considero que voy a poder renovarlo en una forma indefinida, no lo amortizaré, pues porque lo estoy considerando como una vida indefinida. Entonces, la licencia se trataría como si tuviera una vida útil indefinida, dado que se espera que contribuya a los flujos netos de efectivo de la entidad de forma indefinida. Esa es la base. Por lo tanto, la licencia no se amortizará hasta que se determine que su vida útil es finita. Se comprobará el deterioro del valor de la licencia de acuerdo a la NIC 36 anualmente y cuando existe alguna indicación que puede existir deterioro del valor. Pues sí, siempre mencionamos la NIC 36 porque está amarrado al valor, es las evaluaciones que se hacen a las cuentas, ¿no? De activos, ¿no? De activos fijos o de activos está en relación a la NIC 36, ¿no? De activos, ¿no? Entonces fíjense cómo, porque esta es pura lectura, en base a esta lectura, ¿no? Podemos determinar, ¿no? Que no va a haber amortización porque su vida útil es de forma indefinida. Y de acuerdo a los sustentos que tenemos de esta adquisición de la licencia y que hemos venido renovándola, ¿no? En forma sucesiva, no tenemos ningún problema y podemos seguir considerando, ¿no? Que es indefinida. Y nadie nos dice lo contrario. Por lo tanto, yo estimo esa vida útil. Ahora vamos a ver otro ejemplo, la licencia de redifusión del ejemplo anterior. ¿Qué pasó con lo mismo que hemos visto hace un ratito? Nos dice, la autoridad que emite las licencias decide posteriormente no proceder a la renovación de las licencias, puesto que pretende subastarlas. En el momento en que se produce la decisión por parte de la autoridad competente, la licencia de redifusión de la entidad expirará en un plazo de 3 años. La entidad espera que la licencia siga contribuyendo a los flujos netos efectivos hasta que expire. ¿Cuánto tiempo tengo para que expire? 3 años. Y ya me dijeron que ahí sí esta vez no voy a poder renovar,
¿no? Entonces, dado que la licencia de redistribución no puede ser ya renovada, su vida útil ya no puede considerarse indefinida. Por lo tanto, la licencia adquirida se amortizaría durante los 3 años restantes de vida útil e inmediatamente se comprobará por deterioro del valor de acuerdo con la ley 36. Entonces vemos acá cómo en el ejemplo anterior tú lo considerabas como de vida útil indefinida. Y en este segundo ejemplo hubo una restricción que te da el mismo dueño de esta licencia, el cual ya no te permite que tú puedas pensar de esa manera, ¿no? Y te dice, oye, esa licencia solamente la vas a poder utilizar hasta que expire. ¿Cuándo expire? En 3 años. Ok, entonces, ¿qué hago? Entonces comienzo a amortizarla, porque cuando termine el tercer año, donde yo ya tengo que, o ya no tengo el derecho legal de esa licencia, yo ya lo amorticé en ese tiempo. Pero a la vez también voy viendo si es que existe un deterioro, porque de repente eso que me costó y que yo lo tengo registrado como activo, ¿no? También ha sufrido deterioro justamente por este motivo, ¿no? Entonces también tendré que registrar un deterioro del activo, porque ya el valor no es el mismo que me costó, ¿no? Ya cambió, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer, ¿no? O de calcular estos temas que son de intangibles, ¿no? ¿No? Fíjense, en estos dos ejemplos de intangibles es importante, ¿no? ¿Cómo es que determinas tú la vida del intangible, ¿no? Qué diferente es cuando hablamos de la parte tributaria y la parte intangible, ¿no? ¿No? Te dice, o lo mandas al gasto o tienes hasta 10 años para amortizarlo. Parte tributaria, ¿no? Entonces, si vas a tener diferencias con ellos, sí tendrás diferencias con ellos, ¿no? Tengo acá otro más de intangible. Marca registrada de una línea de productos que fue adquirida hace varios años en una combinación de negocios, ¿no? Entonces, en la fecha en que se produjo la combinación de negocios, ¿no? La entidad adquirida llevaba produciendo la línea de productos 35 años, desarrollando numerosos modelos nuevos bajo la marca. En la fecha de adquisición, la entidad compradora esperaba continuar con la producción de la línea. Y el análisis de diversos factores económicos indicaba que no había un límite para el periodo en que se estimaba que la línea contribuyese a los flujos de ingresos netos de efectivo. Por ello, la marca registrada no fue amortizada por la entidad compradora. Sin embargo, la administración ha decidido recientemente que la línea de productos se descontinuará durante los próximos 4 años. Fíjense nuevamente, ¿quién ha determinado la vida útil de esta marca? La empresa, la empresa. Acá no me define nadie más. Tú siempre es el que vas a determinar su vida útil. Yo puedo, la adquirí, ¿no? Sé que es una muy buena línea que he adquirido y que podría tenerle tiempo, pero también he decidido, ¿no? Que esa línea de productos ya llegó pues a su tope, ¿no? Vamos a cerrarlo en estos últimos 4 años y de ahí ya buscaré emitir otra línea de productos, ¿no? Entonces, ¿quién lo hizo? La empresa. Pues dado que ya no se considera indefinida la vida útil de la marca adquirida, se hará una comprobación del deterioro del valor en libros de la misma de acuerdo con la NIC 36 y amortizarla durante los 4 años restantes de su vida útil, ¿no? Entonces primero tú la tenías, la compraste, si tenías la idea de tirar para adelante, pero algo te ha llevado, o un indicio o algo, te llevó a que tú cambies la vida útil que habías considerado para esa marca registrada o esa línea de productos, ¿no? Entonces, ¿qué? De repente ya necesitas hacer un cambio, como es algo de moda, de repente ya está apareciendo una nueva tecnología o nuevos elementos, entonces vas a tener que buscar sobre esos elementos que puedes adquirir o que no. Entonces tú piensas que ya hasta ahí llegó el límite y que sería suficiente, ¿para qué más? ¿No? Entonces cambian la posición de indefinida a definida y por lo tanto, ¿no? El tiempo que te queda es lo que tú vas a utilizar como amortización de tu vida útil.